Bienvenidos de regreso. Estamos conversando con Jacqueline Pechard, comisionada presidente del IFAI, sobre los claroscuros del acceso, de la transparencia, de la información en México. Comisionada presidenta, le decía yo que el IFAI es una especie de referente obligado para lo que pasa con el acceso a la información, a pesar de que su ámbito es realmente el ámbito federal. Ha habido una serie de debates en los meses recientes sobre la necesidad de que el IFAI cuente con la nueva ley que está discutiéndose en el Congreso, que tiene un eje fundamental, que se le agregan las responsabilidades de velar por los datos personales. Es un tema también muy novedoso para la sociedad mexicana, pero si uno se imagina los expedientes que puede tener el gobierno, el tipo de información que puede tener el gobierno sobre todos nosotros, puede empezarnos a preocupar qué se hace con esa información. En algunas democracias jóvenes, por ejemplo en la Europa Oriental, después que caían los regímenes autoritarios, la gente iba a estos órganos donde estaban depositados sus archivos personales para rescatarlos, porque estaban muy preocupados de cuál era la información que los estados de corte autoritario tenían sobre ellos mismos. ¿Cómo podríamos explicar la relevancia de este tema de datos personales? Sí, los datos personales y la protección de los datos personales en otras latitudes, digamos en Europa, por ejemplo, lleva 30 años, ¿no?, de guías, de leyes, de normatividad en la protección de los datos. En México, efectivamente, hasta muy recientemente nos hemos preocupado con qué pasa con las grandes bases de datos que tiene el gobierno o que tienen los particulares, ¿no? Los bancos, las aseguradoras, los hospitales, en fin. Pero efectivamente esas bases de datos que tienen lo que nos identifica como personas, son datos que son confidenciales y el único que puede acceder a esos datos pues es el titular de los mismos. Y esto obliga tanto al gobierno como a los particulares. Lo que ha pasado con nuestras leyes es que en la Ley de Transparencia del 2002 es una ley que efectivamente señala que los particulares podrán acceder a sus datos personales y garantizarán que el Estado y las entidades gubernamentales los protegerán de cualquier interferencia que no sea aquella que está claramente establecida en ley. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación tiene una base de datos con las CURP, ¿no?, con este identificador. Bueno, obviamente acceder a esos datos personales pues es algo que violenta, invade nuestro espacio de privacidad. Pero eso es lo único que está regulado hoy por hoy, mientras que tenemos ya una ley que se aprobó el año pasado sobre esta protección de datos en el sector privado, en donde el IFAI no solamente tiene la posibilidad de garantizar que los particulares accedan a sus datos en una base de datos de los bancos o de aseguradoras, sino que también, si hay algunos datos que estén erróneos, pueden inconformarse y corregir esos datos. Pero también el IFAI tiene la posibilidad de verificar que las bases de datos cumplan con las medidas de seguridad estrictas que no puedan hacer que estos datos puedan transferirse sin la anuencia del particular o que puedan utilizarse para un fin distinto al que el particular dio consentimiento. Es un nuevo derecho también. Así es. Tener la conciencia de que, por ejemplo, los datos sobre mi salud me pertenecen a mí, que a lo mejor alguna autoridad, el gobierno, puede tener acceso a esa información para atender mi salud, pero que no es un dato al que tenga que tener acceso otra área del gobierno, o un particular, o mi patrón, o cualquier tipo de entidad, o datos comerciales, o datos de preferencias sexuales, o de cualquier otra inclinación. Creo que también estamos hablando de derechos de nueva generación. Pero estos derechos, acceso a la información, sometimiento del gobierno frente al ciudadano para transparentarse, datos personales, están previstos en la ley que se está discutiendo ya desde hace rato en el Congreso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sale esta ley? Bueno, lo que ha sucedido es que efectivamente esta es una ley que lo que hace es, digamos, fortalecer al IFAI en su carácter de órgano garante. Y te doy un ejemplo de uno de los artículos más controvertidos, y es el artículo 59 de esta reforma a la Ley de Acceso a la Información y Transparencia, y que lo que dice es que las resoluciones del IFAI serán definitivas, y le agrega el legislador, e inatacables. Y digo el legislador porque, como tú sabes, es una reforma que pasó desde el año pasado, desde abril del año pasado, en el Senado, y fue aprobada ahí en el Senado, pasó a la Cámara
Cámara de Diputados y no se discutió durante mucho tiempo y no fue sino hasta la el periodo ordinario de esta legislatura de febrero a abril que empezó a discutirse y entonces empezó a haber toda una serie de, digamos, de reservas de algunos legisladores sobre el tema de hacer las resoluciones del IFAI no solo definitivas, sino inatacables. Y lo que yo digo es que el inatacable es un subrayado, no agrega ninguna función adicional, no nos convertimos en autoridad competente frente a otros poderes o frente a órganos autónomos. Seguimos siendo un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo Federal. Pero mientras esta ley no salga, viviremos en peligro, digamos, en materia de acceso a la información y transición de alguna manera democrática. Lo muy importante de esta ley, yo diría, es que eleva al rango de ley estas especificaciones, o te doy otro ejemplo, el asunto de los fideicomisos. Los fideicomisos siempre se han entendido, acceder a los fideicomisos, ¿sí?, a estas fórmulas financieras. Las entidades que crea el gobierno para apostar cierto volumen de recursos. O que crean los particulares, también hay fideicomisos privados. Lo que nosotros decimos, el fideicomiso público, como está conformado con recursos públicos, pues el origen del fideicomiso tiene que ser público, ¿no? Hay que decirle a Hacienda o hay que decirle a Nacional Financiera o al banco o cualquiera de los bancos públicos que son los que aportan los recursos, que te digan cuánto aportan y para qué lo aportan. Pero hay muchas evidencias documentadas por los medios, comisionada presidenta, de que es justo Hacienda y otras entidades públicas del gobierno que han hecho llegar al Congreso su preocupación e incluso planteamientos de dar marcha atrás a algunas previsiones de la ley. Por ejemplo, que las resoluciones del IFAI puedan ser revisadas o corregidas por una autoridad administrativa. Estamos hablando de Hacienda, estamos hablando de la PGR, que son algunas de las entidades que más resistencia han mostrado respecto de las resoluciones del IFAI. ¿Cuál es su percepción sobre esto? Bueno, hay lo que ustedes percibe, efectivamente está documentado. Es decir, los casos de dependencias o entidades que han recurrido al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es este ente administrativo que sirve para recoger las quejas de los ciudadanos en contra de resoluciones de las dependencias y entidades del gobierno federal. Bueno, pues este tribunal ha recibido 36 quejas, tanto de PGR, del SAT y sobre todo de estas dos, para que se declaren nulas las resoluciones del IFAI. Vale la pena señalar que de estas 36 o hasta la fecha, solamente en 2 casos el tribunal ha dicho que es competente. Todo a lo largo de los 8 años de vida del IFAI, este tribunal se ha declarado incompetente en el entendido de que las resoluciones del IFAI son impugnables, pero por el ciudadano, que es el titular del derecho de acceso a la información, no por las entidades que son sujetos obligados de dar la información. Estamos pues en un escenario complicado para este tema, para el IFAI, y no solamente para el IFAI, sino para los derechos que el IFAI tutela. Vamos a regresar para profundizar en este asunto. Si le parece, estamos nuevamente con ustedes en un minuto más.